Dios nos bendiga en este día, domingo. Mi nombre es Mauricio Ortega, soy de acá de Arica. Eh, He iniciado estas transmisiones para poder bendecir a los hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, tanto de aquí de Arica como quien pueda escuchar, ¿no es cierto?, esta grabación. Eh, para animarles, para bendecirles por medio de la palabra. Somos de la Iglesia Evangélica Aliancista Cristiana Nacional, acá en Arica, local. Damos las gracias a Dios por las bendiciones que Él nos entrega. Y en este tiempo, ¿no es cierto?, en el cual muchos templos, ¿no es cierto?, han tenido que cerrar sus eh, puertas, ¿no es cierto?, físicas, templos, construcciones, ¿no es cierto?, debido a que por la pandemia, ¿no es cierto?, el coronavirus, deben mantener la distancia, ¿no es cierto?, en cuanto a no congregarse, ¿no es cierto?, y estar muchas personas, ¿no es cierto?, unidas en un solo lugar. Pero más Dios es fiel y bueno con nosotros y nos enseña muchas cosas por medio de la palabra. Creemos, ¿no es cierto?, que eso a nosotros no nos tocará, a quienes servimos fielmente, ¿no es cierto?, a Dios. Creemos en el poder del Espíritu Santo y en la obra de Jesucristo como nuestro Salvador. Así que Dios nos bendiga. Vamos a dar lectura a unos versículos de la palabra del Señor para poder tener en cuenta, ¿no es cierto?, cómo Dios puede hacer con nuestras vidas en este tiempo. Primeramente, ¿no es cierto?, tenemos un texto aquí en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice así a la letra: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que Dios nos bendiga entonces con este texto base, en el cual muchos de nosotros sabemos que donde hay dos o tres, ¿no es cierto?, reunidos, congregados en el nombre, ¿no es cierto?, de Jesucristo, ciertamente dice Dios que allí estará Él para bendecirnos. Entonces, ciertamente en este tiempo no nos podremos congregar físicamente, ¿no es cierto?, en un solo lugar, una cantidad, ¿no es cierto?, de hermanos junto a nuestros pastores o pastoras, pero sí sabemos, ¿no es cierto?, que si habemos dos o tres, ¿no es cierto?, congregados, reunidos, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, ciertamente tendremos bendición porque Dios estará junto a nosotros. Y mucho más, si nos colocamos de acuerdo, ¿no es cierto?, ciertamente Él también nos eh, bendecirá, nos prosperará, nos cuidará, ¿no es cierto?, nos librará de todo esto que está sucediendo en este tiempo. Dios sea nuestra fortaleza y nos ayude. También, ¿no es cierto?, hay una palabra en segunda a Corintios, ¿no es cierto?, 6:16, donde dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces nos llama a nosotros, ¿no es cierto?, quienes somos la iglesia. Nos dice que nosotros somos el templo de Dios viviente. Amén. Entonces nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Ciertamente no nos podremos reunir en un templo, ¿no es cierto?, con sillas, con púlpito, ¿no es cierto?, con coro, pero sí nosotros, aquí muy dentro de nuestro corazón, somos, ¿no es cierto?, el templo del Dios viviente. Es decir, si nosotros nos apagamos, si nosotros no alabamos a Dios, si nosotros no nos predicamos, ciertamente este templo, ¿no es cierto?, se destruirá. Pero si nosotros servimos a Dios,
buscamos de Dios, entonces realmente ese Dios, nuestro Dios, estará con nosotros. Porque somos el templo de Dios, como dice aquí, ¿no es cierto? El templo del Dios viviente. Él dice que habitará y andará con nosotros. Y Él será, ¿no es cierto?, nuestro Dios. Y nosotros seremos su pueblo, en este caso, su iglesia. Entonces, no nos desanimemos, ¿no es cierto?, porque no podremos ver a nuestros hermanos. Quizás nuestros pastores nos irán a visitar, nos llamarán, ¿no es cierto?, o nos contactaremos por vía WhatsApp, Messenger, a través de estos videos, ¿no es cierto?, que muchos subirán a YouTube, ¿no es cierto?, para que queden allí en la nube y así podamos, ¿no es cierto?, nosotros también alimentarnos, escuchando a quienes nos guían, entregándonos ellos, ¿no es cierto?, los consejos necesarios, pero también parte de nosotros mismos, ¿no es cierto?, de poder buscar a Dios en oración, cada mañana, cada noche, cada momento que sintamos tararear una alabanza, cada vez que venga a nuestra mente un corito, cantémoslo, porque así estaremos llenando nuestro templo, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu se regocijará. Si nos escuchamos a nosotros mismos, ciertamente nosotros nos edificaremos propiamente. Pero también nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que no estamos solos en nuestro hogar. Tenemos familiares, ¿no es cierto?, tenemos parientes quizás. Nosotros como padres, como madres, ¿no es cierto?, debemos predicarles a nuestros hijos. Tener momentos, ¿no es cierto?, como tendrán momentos de estudio, también dar momentos, ¿no es cierto?, para poder cantar, para poder meditar en un versículo de la palabra, en una predicación. Entonces debemos buscar cada día más de Dios. También hay una porción de la palabra aquí en primera a Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nosotros como templo no podemos destruir esta relación que tenemos con Dios. Ciertamente no nos podemos enfriar, no nos podemos dejar estar. Debemos seguir buscando de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente si descuidamos, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo que está en nosotros, el don que está en nosotros, el talento que está en nosotros, ciertamente eso se va a ir apagando, se va a ir destruyendo. Sabemos que todo esto que está pasando, Dios lo ha permitido, pero también sabemos, ¿no es cierto?, que es algo que nosotros conocíamos. Nosotros sabemos por la palabra que todas estas pestes, ¿no es cierto?, todo esto iba a suceder. Entonces no es ignorancia para nosotros el pueblo de Dios, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo conocíamos, ya lo sabemos. Y que esto es solamente el principio de dolores, que vendrán muchas más pruebas, muchos más problemas de este tipo, de lo que sea, pero el orden mundial, ¿no es cierto? Esa única nación, ¿no es cierto? Ese único orden que debe existir, ya está preparándose. Esto es la antesala de todo eso. Por lo cual nosotros no podemos descuidar, ¿no es cierto?, nuestro templo, nuestro corazón, nuestra alma. ¿Por qué? Porque es una artimaña, ¿no es cierto?, que ha usado el enemigo, el hombre también, ¿no es cierto?, la humanidad, para poder, ¿no es cierto?, deshacer las iglesias, para que las iglesias, ¿no es cierto?, no se congreguen y así pueda atacar, ¿no es cierto?, en forma individual a cada familia, a cada hogar. Por eso es que cada hogar, ¿no es cierto?, cada varón de Dios, ¿no es cierto?, que es el sacerdote de su casa, debe ahora, ¿no es cierto?, llenarse del Espíritu Santo y poder predicarle a sus hijos, a su esposa, a los parientes que vivan con ellos. Entonces deben fortalecerse, deben leer diariamente la palabra de Dios, coloquen alabanza en sus hogares, para que así el Espíritu Santo pueda buscar dónde morar y así pueda llenar nuestros corazones. Y así nosotros como templo, ¿no es cierto?, no destruyamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nosotros mismos ni el enemigo le demos cabida. Así que adelante, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y como último texto, ¿no es cierto?, aquí en Efesios capítulo 2,
versículo 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Dios nos fortalezca, Dios nos bendiga, ¿ya? Porque nosotros somos de esta ciudadanía celestial. Ya no somos extranjeros, hemos sido acercados a Jesucristo, a Dios. Entonces nosotros, con la piedra angular que es Jesucristo, con todo lo que hemos leído, ¿no es cierto?, de la palabra, ya sea de los apóstoles, ¿no es cierto?, de los profetas, nosotros ya conocemos de esta palabra y de la bendición que hay, ¿no es cierto?, tras ella. Entonces nosotros debemos estar bien coordinados como misión, ¿no es cierto?, como corporación, como iglesia local, como familia, ¿no es cierto?, porque ya tenemos que reunirnos en familia, tenemos que coordinar, predicar, cantar, meditar en la palabra, ya sea una oración, pero hay que hacer algo para Dios en nuestros hogares. Debemos hacer servicios, alabar, cantar. Entonces Dios nos bendiga y nos fortalezca, iglesia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Entonces nosotros, ¿no es cierto?, debemos unirnos para poder alabar y bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque somos partícipes de este edificio, ¿no es cierto?, que es la iglesia. Somos partícipes de una congregación, somos partícipes de una misión, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos morada nosotros del Dios, del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios les bendiga. Gracias al Señor por esta oportunidad de poder grabar esto, esperándose de bendición para tu vida, para tu alma. Y si tú que estás mirando no perteneces a una iglesia, búscanos. Vamos a tener redes sociales. Vamos a tener que hacer grupos de WhatsApp quizás, Facebook, canales de YouTube. Pero aliméntate, busca de Dios, busca de Dios. Si necesitas orientación, búscanos, busca nuestros canales, envíanos mensajes. Entonces Dios te bendiga. Gracias al Señor por esta bendición. Y estamos nosotros aquí en Arica, en sector Punta Norte, pasaje 3, casa 961, para que puedan buscarnos, para que puedan tener comunicación con nosotros y así poder orar el uno por el otro. Dios le bendiga. Muchas gracias por poder ver este video y atento a que estaremos subiendo o alabanzas, predicaciones, estudios bíblicos. Tendremos mucho tiempo todavía, ¿no es cierto?, durante estas semanas o meses quizás, para poder estar conectados. Dios te bendiga grandemente.